rodean Manhattan, lo cual transforma el río Este y el Hudson en afluentes de sangre. Las ranas se apoderan de la ciudad. En lo alto, una nube densa y negra se cierne sobre los edificios. Enormes enjambres de langostas vuelan por la ciudad para devorar todo lo que puedan. ¿Cómo responderíamos a ese torrente de catástrofes desenvolviéndose sin control? El mundo moderno sigue sujeto a los mismos tipos de catástrofes que figuran en la Biblia. Aún tenemos plagas, terremotos y toda clase de tormentas enormes. Y todavía alteran mucho nuestra forma de vida. Pero si de repente un cataclismo tras otro bombardeara hoy el planeta que conocemos, es difícil imaginar cómo lo resistiríamos. Por medio de las 10 plagas, Dios se propone destruir un imperio para liberar un pueblo. Los israelitas son esclavos de los egipcios y el Todopoderoso quiere que los liberen. Pero el faraón no está dispuesto a resignar la mano de obra gratuita. El faraón no está dispuesto a dejar ir a los israelitas, por lo tanto, esto se vuelve una contienda entre Dios y los egipcios por medio de las 10 plagas. Y las plagas parecen ser cada vez peores y más destructivas. Éxodo capítulo 7, versículo 17. Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre, y los peces que hay en el río morirán. Este herderá y tendrán asco los egipcios de beber el agua. Las escrituras dicen que con la primera plaga todo el agua se convierte en sangre, de modo que no se trata solo del Nilo, que por supuesto es un río importante para los egipcios, sino de toda el agua potable. Pescados podridos, un calor abrasador, falta de agua dulce. Parece una película de terror, pero esta calamidad no solo puede haber ocurrido en la antigüedad, sino que también sucede hoy en día. Creo que al leer ese pasaje de la Biblia, la mayoría de los que estudiamos este problema vemos una descripción muy correcta de una marea roja. La marea roja es una floración o explosión repentina de cierto tipo de algas que pueden producir compuestos neuroquímicos peligrosos. Don Anderson es uno de los científicos principales del Instituto Oceanográfico Woods Hole y uno de los expertos más importantes en mareas rojas. Cuando se produce uno de estos florecimientos, puede ser algo espectacular. El agua cambia de color, puede salir un muy mal olor y el agua puede parecer sangre. Puede parecerse a una sopa de tomate, así de roja. Algunos brotes recientes en Texas y Florida llenaron la costa de peces muertos. Los peces expuestos a alguna de las toxinas de estas algas mueren rápidamente. Es una muerte muy rápida. Muchas de esas toxinas son muy potentes. En los humanos pueden producir envenenamientos. Puede haber algunos brotes que hacen que la gente que se encuentra en la playa no pueda respirar debido a que las toxinas se pulverizan con el rocío del mar. Uno comienza a toser y resollar y debe alejarse del océano por esa irritación. En una región como el delta del Nilo, el océano está a un costado y hay agua dulce. Y en este tipo de ambiente hay bastantes mareas rojas que pueden volver el agua roja, matar a los peces o hacer que sean venenosos y causar ese tipo de problemas. Así se transforma en una explicación mucho más sólida. Una marea roja desencadena varios efectos dominó y podría servir de explicación para la segunda plaga bíblica de ranas. Una severa floración de algas puede hacer que haya niveles extremadamente bajos de oxígeno en el agua, lo cual la vuelve inhabitable para los seres vivos. Si hubiera una marea roja, no sería inusual esperar que ciertos tipos de animales intentaran escaparse del agua dado el bajo nivel de oxígeno. No pueden nadar, no pueden quedarse en el agua.
De modo que no es una locura suponer que, luego de una gran marea roja, las ranas no pudieran sobrevivir en esas condiciones y se dirigieran hacia la Tierra. En la Tierra murieron por disecación y por falta de provisión de alimentos. Sin ningún control sobre ellos, era de esperar una enorme proliferación de todo tipo de insectos voladores y terrestres a lo largo de Egipto. Podemos afirmar que esas fueron la tercera y cuarta plaga. Los cadáveres en descomposición de las ranas y los peces atraen un inmenso enjambre de moscas que asola a los egipcios, seguido de una enorme infestación de piojos. Recordemos que en una época en que la gente no contaba con los antibióticos modernos, cuando alguien se infestaba con piojos, las cicatrices podían producir infecciones que tal vez derivaran en enfermedades graves. Los humanos no son los únicos afectados. Los cadáveres en descomposición y los insectos voladores pueden transmitir bacterias letales, y la quinta y sexta plaga hacen precisamente eso. De repente, el ganado se enferma y muere. Tanto hombres como bestias sufren una aflicción de horribles forúnculos de pus. Aquí tenemos una explicación perfecta de cómo una se alimentó de la otra. Como un dominó, una plaga dio lugar a la otra y así hasta la 10ª. Ella haría lo que sea por dinero. Matan por